Una de las quejas más grandes de todas las personas que compran aquí en Vista Cana es que la mayoría de villas son dúplex. Pero te tengo una buena noticia. Hoy te vamos a presentar 3 villas independientes con buenos precios y piscinas. Si quieres conocer un poquito más, quédate hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Señores, estamos entrando aquí a Vista Cana. Aquí a mano derecha estamos viendo todo lo que es la zona de playa y vamos para la zona de Vista Park. Ustedes saben que Vista Cana se divide en dos grandes zonas. Se divide en la zona de Paseo del Sendero y se divide en la zona de manera general de Vista Cana. Entonces, en la zona de Vista Cana hay varias comunidades. Como todo está zonificado, ¿a qué me refiero con zonificado? Que donde está apartamento no hay villas y donde hay villas no hay apartamentos. Vamos para esta zona que solamente son villas dúplex y villas individuales. Entonces hay dos desarrolladores que tomaron 3 solares y van a construir 2 modelos de villas. Entonces hoy le vamos a explicar cuáles son esos 2 modelos de villas. Estamos manejando solares de 353 metros, estamos hablando de casi 4.000 square feet y estamos manejando villas de 186 y de 220, dependiendo de lo que usted requiera. Y ahora en breve le explico qué van a tener esas villas. Vamos arriba, señores. Miren esto, en primer lugar, una de las cosas que a mí más me gusta de estas 3 villas es que si usted ve aquí a mano izquierda, usted va a ver que esta calle es sin salida. Porque el que va a entrar a esta calle o es visita, o es una persona muy transitoria, o una persona que vive aquí. Entonces, en este solar, que estamos hablando aproximadamente de 1000 metros, tenemos 3 villas. Le estamos dando de 12 a 18 meses para que pueda completarla. Esta villa, estas 2 primeras villas, que pudiese ser la villa 1 y la villa 2, vamos a tener un solar de 353 metros en cada uno de los solares y en cada una de las villas vamos a tener 220 metros. Van a estar divididos en 2 niveles. Primer nivel, todo lo que es las áreas sociales. Sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, exacto, y vamos a tener baño de visita. Pero además de eso, en el segundo nivel vamos a tener 3 habitaciones. Algo que me gusta mucho de estas villas es, en el segundo nivel, usted va a tener la habitación del frente, va a tener balcón, y la habitación trasera que va a dar hacia la piscina también va a tener balcón. Entonces la habitación del medio no va a tener balcón. Sin embargo, las 3 habitaciones vamos a contar con walk-in closet y baño de visita. Eso casi no se ve. Mayormente usted ve que en las villas solamente las habitaciones principales son las que cuentan con walk-in closet. Entonces a la gente lo que le gusta es ver blow, varilla y cemento, señores. Entonces, señores, miren, esta es la piscina. Cada villa va a contar con piscina, pero aparte de eso, cada villa también va a contar en las habitaciones con los aires acondicionados. Entonces, esta villa, estamos hablando 2 por 2.5. Entonces, este va a ser el ancho. Igual, en esta segunda villa que tenemos justamente al lado, que se va a repetir exactamente el mismo modelo. Una de las cosas que me gusta de esta villa es que en el primer nivel va a ser todo open concept. Entonces, esto te permite que tú tengas una sala grandísima. Yo sé que usted está preguntando que cuál es el precio, que cómo es la forma de pago. En breve le voy a estar hablando de eso. Por favor, vea el video de estas primeras 2 villas, que es de la 1 y de la 2. Y en breve hablamos de forma de pago. Vamos arriba, señores. Recuerden que le dije que iban a ser 3 villas. Son 2 constructores que están desarrollando estos 1000 metros de solares. Entonces, en estas 2 primeras villas ya vimos el video. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estas villas, recordando, son 353 metros de solar en una villa de 220 metros de construcción. 2 niveles, primer nivel área social, segundo nivel habitaciones. Entonces, algo importante, ¿cuál va a ser el precio de estas primeras 2 villas? $360,000. Lo bueno de esas villas es que son villas individuales. Tenemos un tema, mayormente el que construye, muchas veces en Vista Cana, construye villa dosada. Esto nos permite, señores,
muchas veces a la gente no le gusta estar pared con pared. Entonces este desarrollador, están llegando muchos desarrolladores independientes, buenos, créanme, si no estuviese haciendo el video, que están haciendo villas independientes. Entonces estas villas vamos a estar manejando un plan de 20, 40, 40. Usted reserva con $5,000, en 30 días completa el 20%, 40% durante construcción, que eso usted lo completa en cuotas, y 40% contra entrega. Entonces, señores, ahora vamos a la tercera villa, pero antes de explicarle eso, venga por aquí, venga por aquí. Importante mencionar que estas dos villas le vamos a dar la opción al cliente, que puede ser o en 12 o en 18 meses, dependiendo como usted lo prefiera. Si usted lo prefiere en 12 meses, se lo hacemos en 12 meses. Mire cómo está esta ya. Es vaciado, es un formalete, entonces eso permite que sea mucho más rápido, mucho más estético. También ellos le hacen un sistema de aislamiento de sol para que cuando el sol penetre, usted sabe que estamos en Punta Cana, ¿verdad? El sol le da en the mother, como yo digo. Entonces le hacemos esos aislamientos juntamente con el tema del vaciado para que sea mucho mejor internamente en la villa. Entonces venimos al tercer solar. Esta villa va a tener un poquito menos metros que estas, pero en piscina va a ser mucho mejor, porque si usted viene aquí, este hueco, ¿verdad? Nosotros lo llamamos hueco, usted le puede llamar hoyo, space. El espacio de piscina va a ser de 7 metros. Dígase que es mucho más grande. Algo que me gusta de esta villa, y que qué bueno que van a estar juntas, porque así usted elige qué le conviene más. Aquí tenemos 2 niveles, pero en el primer nivel tenemos una habitación con un baño, sala, comedor y área de lavado. No tenemos cuarto de servicio como lo tenemos en aquella. Sin embargo, en esta usted tiene la ventaja de que si usted tiene una persona discapacitada y no puede subir escalera, tiene una habitación abajo. Entonces arriba tenemos una terraza aproximadamente entre 45 y 60 metros con un jacuzzi. Tenemos 2 habitaciones con walk-in closet y baño, y además de eso la villa cuenta también con una piscina. Vamos a tener el mismo precio que la 1 y la 2, 360 de 12 a 18 meses, como usted lo prefiera. Tenemos una forma de pago similar, 20, 40, 40. Así que si usted quiere mayor información, antes de usted irse, por favor, vea el video de esta villa para que usted vea el tema de la distribución internamente. Vamos arriba, señores. Señores, algo que se me quedaba antes que terminemos el video. Lo bueno que tenemos en estas 3 opciones de villas independientes es que usted puede hacer modificaciones. Si son modificaciones pequeñas, no tiene costo extra. Si son modificaciones más grandes, entonces, ¿cuál es la idea de uno comprar entre un desarrollador que tiene 70, 200, 1000 villas a comprar con desarrolladores que hacen villas personalizadas para su cliente? La misma palabra que acabo de mencionar. Personalizadas. Usted compra una villa que es la de su sueño, con los espacios que usted quiere y con las modificaciones que usted siempre deseó. Así que si usted quiere mayor información, llámalo a los números que aparecen en pantalla. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Recuerde que esto lo hacemos por usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.